nombre es Ena Lucero Godoy Jaimes, soy consejera departamental de los Asuntos Étnicos de Norte de Santander en este momento. Soy José Luis Quiseno, líder afro del departamento de Norte de Santander. En este momento soy activista de derechos humanos. Norte de Santander es un departamento pluriétnico y multicultural. Tenemos la presencia de 3 pueblos étnicos, tenemos presencia de comunidades indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y el pueblo gitano o rum. Así que pues tenemos una riqueza súper cultural. Tenemos también comunidades indígenas, quichua, inga, tenemos yutpa, tenemos las migraciones wayú, tenemos la población indígena uwa y también tenemos, por supuesto, el pueblo originario motilón barí. El pueblo barí, que tiene 2 resguardos legalmente constituidos con registro ante la Dirección de Asuntos Indígenas, RUN y Minorías del Ministerio del Interior, con su resguardo de Motilón Barí, su organización Ñatubay Barí, con 23 comunidades en 5 municipios del departamento. También tenemos el resguardo Catalaura, que tiene 3 comunidades también del pueblo barí, que hacen presencia en el corregimiento de La Gabarra del municipio de Tibú. Y asimismo tenemos el pueblo uwa, con 7 comunidades presentes en 2 municipios del departamento, en Toledo y Chitagá, 5 en Toledo y 2 en Chitagá. El departamento de Norte de Santander ha sido nutrido por pueblos originarios y en esa medida también ha recepcionado otras comunidades. Los afrodescendientes, por ejemplo, han llegado aquí a nuestro departamento y han hecho sus proyectos de vida, han desarrollado estos proyectos, acompañado también, por supuesto, de las entidades y del Estado como tal. Tenemos 4 pueblos más que, pues, debido al fenómeno migratorio y entre otras cosas al movimiento pendular al cual precisamente los pueblos indígenas en zona de frontera tienen esa dinámica, hacen presencia en el departamento de Norte de Santander. En estos pueblos son el pueblo quichua, proveniente del Ecuador, más de 50 años con presencia en San José de Cúcuta y otros municipios, el pueblo inga, proveniente del Alto Putumayo, también con presencia en San José de Cúcuta y otros municipios. También tenemos el pueblo yupa, que antes era normal su dinámica pendular, que venía y venía, es un pueblo binacional, pero a raíz de la crisis migratoria llegó a presentarse más o a evidenciarse más su presencia en el departamento. Entre esos, sus asentamientos fueron más significativos y logramos ya identificar la presencia permanente desde hace más de 6 años en el departamento en 4 municipios. En San José de Cúcuta, el asentamiento más grande, en el área del Escobal, en el corregimiento de San Pablo, el municipio de Teorama, y asimismo en el sector del IDEMA, el municipio de Tibú, y en el municipio del Tarra. Y por último tendríamos la presencia del pueblo wayú, que también tenemos nosotros wayú colombianos, pero los wayú que tenemos en este momento, y hacemos mención, la mayoría de ellos es parte de la población venezolana y que se encuentran en el sector Las Montañitas, 1, 2, 3 y 4, y otros están en Ocaña. Quizás las comunidades étnicas dentro de su proceso de arraigo y de fortalecimiento han generado procedimientos de resistencia, ¿no? Y han logrado y han tenido la capacidad hoy día de mantenerse fuertes ante una sociedad que poco a poco ha ido desarrollándose y que de alguna manera por estos cambios del desarrollo social difuminan o intentan hacer desaparecer un poco estas costumbres, pero las comunidades étnicas se siguen manteniendo y fortalecen cada vez más estas costumbres o cosmovisiones que tienen. Entonces, pues con esto es una relación bastante significativa de la presencia, sobre todo de población indígena,
con territorio propios, pero también otros que por la dinámica precisamente de ellos, una característica, hacen presencia en el departamento. Pero asimismo también tenemos la presencia del pueblo gitano en una cumpania en San José de Cúcuta, legalmente constituida también ante la Dirección de Asuntos Indígenas, RUNE y Minorías, y tenemos la presencia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con aproximadamente 20 organizaciones constituidas desde los municipios, reconocidas algunas también por el departamento, pero 4 realmente legalizadas o constituidas con registro ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Nos encontramos en un departamento que, si bien está ubicado estratégicamente para muchas dinámicas económicas, también históricamente ha venido siendo el centro de acopio de muchas dinámicas sociales y culturales. Las comunidades étnicas, en este caso comunidades o pueblos indígenas en zona de frontera, reza el acuerdo de la OIT 169 que tienen derecho a la binacionalidad. Entonces, cuando nosotros entendemos de que hay un marco normativo, pero basado precisamente en esas dinámicas propias a las que hacía mención anteriormente, puede uno comprender de que para los pueblos indígenas no existen fronteras. Y esto ha llevado a que en nuestro territorio pues tengamos una multiculturalidad muy rica, y rica desde lo étnico, desde las prácticas acentuadas históricamente, pero también desde lo nuevo y las nuevas dinámicas de la globalización, de la movilidad humana. Entonces tenemos características y rasgos muy diversos en cada uno de los rincones de nuestro departamento. Una muestra es que el pueblo barí en norte de Santander tiene las 23 comunidades de Motilón Barí, de su organización Ñato Valle Barí, las 3 comunidades de Catalaura, que harían parte, un consolidado de 26 comunidades en Colombia, en norte de Santander. Pero del lado venezolano está Azov Baribén con 50 comunidades barí del lado venezolano. Esas 50 comunidades del lado venezolano más las de Colombia conforman la gran nación barí. En norte de Santander hay unos factores propios del contexto territorial, así como también tenemos esa riqueza pluriétnica, multicultural y diversa, una riqueza territorial, la pujanza de la gente, pues el conflicto armado está presente y nos ha hecho a nosotros como norte santanderianos pues que enfrentar y mutar el conflicto de una manera, primero que todo, pues humanitaria, ¿no? Segundo, pues nos ha permitido realmente entender al otro y su situación bastante compleja. En el marco de la ley de víctimas y demás, pues se reconocen estos hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, entre otros factores, la desaparición forzada y demás, de las cuales han tenido que ser víctimas la mayoría de las poblaciones étnicas. Son muchos los factores que, aparte del conflicto armado, han afectado a estas comunidades. Por ejemplo, las extracciones de petróleo que se han realizado, las extensiones de las campañas de capital extensivas de proyectos de multinacionales han generado más las brechas sociales existentes en las comunidades, y ha generado también que esas minorías no hayan tenido una estructura, un desarrollo político organizativo adecuado. Norte de Santander, digamos que ha tenido como unas fases específicamente de asentamiento de algunas de estas etnias. Por ejemplo, las comunidades étnicas afrocolombianas en norte de Santander llegan acá históricamente de manera muy principal, fue a causa del conflicto armado interno de nuestro país. Alrededor de la década de los 80, 90, las primeras movilizaciones por este conflicto hacen que estas agrupaciones étnicas lleguen al departamento. Entonces llegan los primeros
las primeras comunidades afrodescendientes provenientes del Pacífico colombiano a acentuarse en nuestro territorio. Precisamente la Corte Constitucional reconoce que en este momento los pueblos que están en norte de Santander son pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural. Entonces hay unas situaciones en el contexto propio del conflicto armado, pero también hay otras carencias. Al ellos no estar, algunos de estas organizaciones o algunos de estas comunidades no estar legalmente constituidas o con el registro ante el Ministerio del Interior, pues los coloca en una situación de doble vulnerabilidad, sobre todo para el acceso a los derechos. Entonces, los que tienen registro ante el ministerio es mucho más fácil que accedan a procesos de educación propia o de salud propia o que realmente se les garantice ese enfoque diferencial. Pero hay otra situación para los de contextos urbanos o para aquellas comunidades que no están en ninguno de los dos, que están a las orillas de los ríos, que están en asentamientos humanos. Entonces, eso ha dificultado sobre todo primero, pues el acceso a las economías, entonces están en unas condiciones bastante vulnerables. Segundo, el acceso a la educación, pero también tendríamos que ver pues el proceso de regularización. Entonces hay algunos que están en condiciones de apatridia, no tienen ningún documento de identidad, cosa que dificulta bastante pues el acceso al resto de derechos. Es complejo el panorama, pero tenemos que también reconocer que era mucho más complejo antes, ¿no? Las comunidades conservan un aspecto esencial y es que todavía se mantienen en colectivo, todavía piensan en colectividad, no se desunen, porque al desunirse pues se pierde la esencia como tal. Y sí hemos avanzado, digamos, en pro de poder derribar alguna de esas barreras, pero en definitiva las tenemos hoy día en temas sociales, en temas culturales, en temas de educación, en temas de empleo, en temas de acceso a oportunidades, pero estamos en esa misma vía y creo que los protagonistas aquí han sido que hemos sacado las banderas, las comunidades étnicas en nuestro departamento, hemos alzado la voz y nos hemos hecho sentir. Aunque los pueblos indígenas se caracterizan por su gobierno propio, por su autonomía, por sus formas de gobernanza, por su forma de sus estructuras administrativas, digámoslo así, obedecen a unas autoridades, a unos cacicazgos, pero pues cada uno es diverso. Cada uno todavía defiende su gastronomía, todavía algunos alimentos son más propios o son más autóctonos de algunos que los otros, hasta en eso difiere. Y esa de repente es la confusión o el gran error de algunos, ¿no? Que los confunden y creen que todos son iguales, ¿no? Cada uno de ellos tiene unas particularidades, tanto en sus creencias, en sus costumbres, en sus vestuarios, en su lengua, todos hablan de forma distinta, tienen una lengua propia, y bueno, en sus formas de enseñar, en todos son distintos. Las costumbres, la cultura, la cosmovisión, la forma de ver la vida nos diferencian, ¿no? La ancestralidad, ese pasado que hoy nos sostiene, en lo que creemos, en la forma en cómo resistimos también. Unos luchamos desde diferentes orillas y ahí están las diferencias, pero creería yo que las costumbres culturales son esas diferencias entre una y la otra, y eso es lo que nos hace ricos hoy día. Los rituales son varios y de acuerdo a las cosmovisiones que tienen las comunidades son múltiples, pero a grosso modo podemos decir, por ejemplo, que los gitanos se mantienen en sus tradiciones todavía, generando, por ejemplo, las cris romaní, donde las decisiones son propias en sus comunidades, y eso hay que resaltarlo bastante, lo que igual permite el fortalecimiento de su comunidad o de su compañía. Decir que las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras todavía viven ese
folclore cultural, esa costumbre del canto, esa armonía que se vive en colectividad, y del pueblo indígena como tal, ese cuidado, esa conexión que tienen con la naturaleza, ese canto que todavía hacen la naturaleza pretendiendo de que no podemos acabarle y que por el contrario ella es la madre naturaleza. Entonces hay un número importante de costumbres que se siguen conservando y en esa vía todas las comunidades estamos fortaleciendo. Los pueblos indígenas y entre otros pueblos, los pueblos étnicos, han dado la lucha. Su mayor lucha ha sido por salvaguardar su cultura, su identidad. Es una oportunidad importante preservar, conservar y proteger lo que somos nosotros como comunidad, porque es lo que en esencia somos como personas, como sociedad, como pueblo. Los pueblos en contextos urbanos realmente tienen un reto muy grande. Precisamente el hecho de no recibir educación propia, en lengua propia, eso para ellos es el principal riesgo de exterminio cultural, porque cómo se transmite sus conocimientos y su cultura. Los pueblos indígenas obedecen a la oralidad. Ellos han hecho planes de vida o planes de salvaguarda como un mecanismo extremo para poder dejar un histórico o una relación mínima de sus usos, de sus costumbres, de cómo nosotros como entidades o como población en general podemos abordarlos y podemos ayudarles a salvaguardar y a mantener sus culturas. Uno puede encontrarse que en los territorios, sobre todo en los pueblos con territorio propio, pues quizás, bueno, es un poco más fácil, ¿no? Porque ellos tienen acceso a sus alimentos propios, cultivan, cazan, pescan, sus vestidos. Es un poco más fácil, uno diría fácil, con muchísimo respeto, hablan su lengua propia y entre más te adentras a las diferentes comunidades vas a encontrarte con una magia y una pureza sin igual. Hay un esfuerzo institucional que permite de alguna manera darle respuesta a esas necesidades que tienen nuestras comunidades. Poco a poco hemos ido escalando, poco a poco hemos venido ganando espacios. Hoy tenemos, por ejemplo, una vicepresidenta negra. Esto nunca se había dado, pero hay que trabajar muchísimo más. Todavía estamos en un rezago histórico, todavía no hemos dado las respuestas que corresponden a estas necesidades de las comunidades y por lo tanto hay que seguir trabajando en estas necesidades, hay que seguir trabajando en esas brechas sociales. La pobreza está arraigada en las comunidades étnicas todavía, las desigualdades se afianzan todavía y por eso hay que seguir trabajando en pro de esa desigualdad. Y estamos ante un muy buen momento a nivel del departamento. Se garantizan, se han logrado espacios de participación, se han tenido avances de incidencia y de inclusión en el sistema educativo y demás, pero todavía falta mucho por hacer. Las circunstancias sociales en las que nos encontramos hoy día hacen que esas oportunidades que hoy por hoy existen y que pueden estar allí para atender a esas necesidades de las comunidades étnicas impiden de alguna manera que estas comunidades lleguen. La situación geográfica, el hecho de que el Estado no llegue a esos sitios apartados, la situación de la conectividad,
el hecho de que no se realicen los respectivos despliegues que permiten llegar esas oportunidades a las comunidades son las que impiden de alguna manera o son barreras para que se desconozcan esas oportunidades. Somos un departamento pues muy colorido, muy rico en cultura y le hemos apostado bastante a esta parte de la cultura y la interculturalidad. Entonces, principalmente nos reconocemos como motilones, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, tenemos gran riqueza y presencia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Los entes gubernamentales han sido claves en el proceso. Por supuesto, hay que trabajar, seguir trabajando, seguir ahondando en estos procesos. Los planes de desarrollo territoriales, los planes de desarrollo nacional se han abierto, han incorporado el enfoque diferencial étnico. Están trabajando en programas, en planes que permitan darle respuesta a estas necesidades. Bueno, la riqueza cultural del departamento existe milenariamente. Somos ricos por naturaleza, pero adicional a esta riqueza cultural que ha llegado después, nos ha hecho visibilizar como un departamento con una gran potencia cultural. Nosotros debemos de aprovechar la presencia de nuestras comunidades étnicas, del pueblo negro, del pueblo gitano y de los pueblos indígenas precisamente para poder apostarle a la realización de unas políticas públicas incluyentes, inclusivas, con participación de nuestras comunidades, sobre todo entendiendo y respetando cada una de estas culturas. Yo soy un ejemplo de ello y quiero agradecerle, por supuesto, a Dios, a la vida, pero también al esfuerzo organizativo, político que hemos tenido nosotros las comunidades, en especial las afro, aquí en el departamento de Norte de Santander. Porque como decía al principio, nos hemos hecho sentir, hemos alzado nuestras banderas y nuestras voces y somos gente que somos pujante, somos gente fuerte, gente que queremos tener una propuesta de cambio, gente propositiva. Por eso nos hemos preparado, por eso estamos aquí, para hacer la voz y la representación de otros. Y en esa medida hemos podido hoy estar en diferentes entidades, incluso perteneciendo y haciendo misión de Estado, porque desde allí también comprendemos que haciendo parte del mismo podemos generar esos cambios. El llamado es a que cada una de las entidades, los entes territoriales reconozcan, visibilicen, garanticen planes, programas y proyectos dirigidos a sus comunidades con enfoques diferenciales, en este caso con pertenencia étnica, tanto indígena, de negritudes y gitanas. El mensaje que yo les puedo dar es no rendirse. Tenemos una causa principal, son las comunidades étnicas.